Latina presenta A la luz de la palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Ven Espíritu Santo y enséñame a seguir tus impulsos de amor. Enséñame a intentar cada día reaccionar mejor. Tú conoces mi debilidad y sabes cuánto me cuesta cambiar mi forma de vivir. Sabes cómo me arrastra muchas veces el egoísmo, el orgullo, la comodidad o la tristeza. Pero enséñame a intentar otra manera de encarar la vida, porque sé que bastan esos pequeños intentos para ir cambiando poco a poco mi existencia. Ven Espíritu Santo, toca mi inteligencia, mi imaginación, mis capacidades, mis gestos, mi sensibilidad. Tócalo todo con tu gracia para que me decida a cooperar contigo y así aprender a vivir mejor. No quiero conformarme con pedirte una nueva vida. Sé que tengo que entregar algo de mí para alcanzarlo. Ayúdame, Señor. Ven Espíritu Santo, ven. Amén, amén, amén. El Espíritu Santo de Dios, entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, nos impulse, nos ayude, nos acompañe a vivir el mejor tiempo de Adviento posible, este tiempo de preparación, este tiempo de espera, este tiempo de ir preparándonos para la venida del buen Jesús en la cercana Navidad que está entre nosotros. Tenemos este tiempo de gracia, este tiempo importante, interesante para verdaderamente llegar a la Navidad con un corazón dispuesto, con un corazón predispuesto, con gestos, con actitudes, con conductas, con los brazos abiertos para recibir al Mesías, el Emmanuel, ese Dios con nosotros que va a acompañarnos, que está acompañándonos a lo largo de la vida. Decíamos de un tiempo de gracia y cómo, si no es de gracia, si es que hemos venido de celebrar a María en su Inmaculada Concepción este 8 de diciembre, ella nos da la fortaleza, nos da el empuje, nos da el impulso para preparar el pesebre, no solamente el pesebre físico, sino aquel pesebre que debemos construir en nuestro interior para una recepción mejor, más cálida, más acorde de aquel a quien vamos a recibir. En este tiempo, en este domingo, desde donde transmitimos, como siempre decimos, la Argentina, comienza una nueva etapa política a partir de la asunción del nuevo presidente. Los diarios, las radios, los canales de televisión, los comentarios en cada esquina, en cada familia, están puestos en lo que va a deparar la nueva etapa. Nosotros hacemos un alto en eso que es realmente para prestarle atención, hacemos un alto para dedicarnos verdaderamente a aquello que trasciende todas estas situaciones humanas y dedicarnos verdaderamente a lo que alimenta y alienta el camino, el caminar cristiano, el espíritu del creyente, como es la preparación de la venida de Jesús.
segundo domingo de Adviento que compartiremos con todos ustedes desde Radio Fe Latina. Y esta semana, promediando el mes de diciembre, vamos a tener presente el lunes 11 de diciembre a San Dámaso I, el martes 12 de diciembre a Nuestra Señora de Guadalupe, el miércoles 13 de diciembre a Santa Lucía, el jueves 14 de diciembre a San Juan de la Cruz, el viernes 15 a San Maximino y Beato Carlos Steve, y el sábado 16 de diciembre a Santa Adelaida. Más allá de evocarlos, más allá de recordarlos y de recrearlos, siempre vale la consideración de poder recrear y caminar por las sendas de santidad, de acuerdo a nuestros talentos, a nuestros tiempos, a nuestros carismas, santidad a la cual estamos llamados todos y cada uno de los creyentes, cada uno de los cristianos. Segundo domingo de Adviento, entonces, nos está convocando Radio Fe Latina en este encuentro semanal a la luz de la palabra. La liturgia nos ha de proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el libro del profeta Isaías: mira, yo envío a mi mensajero delante de ti, para prepararte el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Es el texto que la liturgia nos está presentando para este segundo domingo de Adviento, 10 de diciembre de este año 2023. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, desinteresadas, y con el entusiasmo que es propio de él, es característico en él, el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos una vez más que es un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, que es un gusto encontrarnos contigo para compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Seas muy bienvenido. Gracias, Fabián. ¿Cómo va? Va muy bien. Y renovamos ese gusto de poder encontrarnos en torno a la palabra del Señor. Ya tengo que es el mejor encuentro que podemos tener, porque es un encuentro para la vida. Pero la vida en serio, la vida como realmente es vida. Y se la podemos denominar como tal. Aquí estamos, y justamente en este segundo domingo de Adviento vamos a considerar a una de las figuras centrales del Adviento, la figura de Juan, el que bautizaba, el bautista. Uno diría el precursor, el mensajero, el que presenta al Mesías tan esperado por el pueblo de Israel, el que lo presenta ante todos los pueblos. Como dice el profeta Simeón, que hemos visto tantas veces, Fabián, en las lecturas del Evangelio, cuando ingresa al templo de Jerusalén el día en que va a ser presentado nuestro Señor Jesucristo, por parte de María y de José. ¿Qué dice Simeón? Ahora, Señor, puedes despedir a tu siervo, porque mis ojos han visto al Salvador,
a tu Salvador, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué ha visto Simeón el profeta? Lo hemos mencionado en otros programas, Fabián. Sí, ¿qué es lo que ha visto? Ha visto a Jesús, ha reconocido al Mesías, al Redentor y Salvador de todos nosotros, al que es la vida, al que es el camino, verdad y vida en todos nosotros, al que es el todo y el todo y en todos, aquel que viene precisamente a comunicarnos, a donarnos la vida que es Él y es Él en nosotros si lo recibimos. Y aquí lo está presentando el mensajero enviado por Dios. Juan el Bautista era un hombre enviado por Dios a cumplir una misión fundamental. Era justamente a presentar ante todos los pueblos, primero aquí al pueblo de Israel, siguiendo el orden que siempre sigue nuestro Señor, nuestro Dios, por supuesto. Dios es un Dios de orden, al pueblo de Israel que lo esperaba según las escrituras sagradas que estaban en poder del pueblo de Israel. Y aquí estaba el Mesías, y aquí va a presentarse. Aquí ya es un hombre, según el Evangelio de Lucas, que es el que estamos viendo, en el momento que Jesús se va a bautizar a las aguas del Jordán, era un hombre de unos 30 años más o menos. Comenzaba el Señor su ministerio. Comenzaba a proclamar la palabra salvadora, la palabra del Señor. Comenzaba el Señor a hacer y ejercer un ministerio que después todos nosotros, aquellos que van a ser y que vamos a ser sus seguidores, vamos a tener que realizar con el poder que el mismo Señor nos va a dejar antes de partir hacia la gloria de Dios, gloria que tenía antes que el mundo fuese y a la cual retorna después de haber hecho la salvación de un mundo que estaba perdido en el pecado y en la muerte. Nos ha comunicado la virtud, nos ha comunicado la vida, nos ha dejado la esperanza grande de una vida en la plenitud de la gloria, en una eternidad que sabemos nos aguarda y desde donde nos aguarda el Salvador, el verdadero Salvador de todas las naciones, de todos los pueblos, Salvador de la humanidad. Y aquí Juan el Bautista, como mensajero anunciado ya proféticamente, hay una lectura muy hermosa, Fabián, que tenemos este domingo, que es la que pertenece al Antiguo Testamento, al profeta Isaías, ¿no es cierto? Ahí Isaías nos muestra, nos anuncia ya, como todo profeta, sí, que viene el Señor, que viene Dios a nosotros, Dios entre nosotros. Y es presentado, ¿no es cierto? Y es presentado por aquel que el Señor envía, el Bautista, el que bautizaba en las aguas del Jordán, con un bautismo que era para arrepentimiento y conversión. Uno diría, sí, el bautismo de Juan, ¿perdonaba los pecados? Yo me arrepiento de un pecado, lo confieso. Estoy arrepentido. ¿Me lo va a perdonar Juan el Bautista? Bueno, no es la misión que tiene él. En definitiva, el que nos perdona, ¿quién es? El que nos perdona es Dios. El que nos comunica la vida es Dios. El que viene a nosotros es Dios. Y viene precedido por un hombre, pero por un hombre que él envía, con una asignación muy precisa, que es presentar al mismo a Dios en nuestra naturaleza humana, porque Dios es el que va a hacer en nosotros esa salvación final a partir de un acercamiento al bautismo, y a un bautismo que en nosotros busca la confesión de las faltas, el verdadero arrepentimiento de las obras de muerte, de las faltas que hemos cometido, y además un Salvador que viene a perdonar las faltas nuestras. No viene a bautizar en agua el Salvador, el Redentor. Viene a derramar la sangre por la cual van a ser perdonados los pecados.
Pero acá estamos en la etapa que precede, el anuncio de la presencia del verdadero Redentor y Salvador. Este es Juan el Bautista. Es muy claro lo que dice. Fíjate el mensaje que nos comunica, que lo terminás de leer en esta lectura, Fabián. Sí, arrepiéntanse, sí, viene el Salvador. Y toda la Judea y Jerusalén se acercaban a las aguas del Jordán a ser bautizados por este Juan. Este Juan que era hijo de un sacerdote, fíjate, según el régimen de la ley de Moisés, la ley de Dios comunicada por Moisés al pueblo de Israel. Sí, Zacarías era sacerdote y era el esposo de Isabel, prima de la Virgen María. Fue la madre de este Juan el Bautista. Y era una mujer estéril, era una mujer anciana. Y sin embargo aquí el poder de Dios obró, y lo que no es posible humanamente hablando y humanamente haciéndolo, es posible para que Dios sí pueda hacerlo. No es imposible para con Dios. El poder de Dios está sobre todo poder. El poder en el amor, en el poder en la vida, el poder en el bien. Nace este Juan el Bautista, finalmente enviado por Dios, cumple la misión para la cual ha sido enviado y viene a bautizar en señal de arrepentimiento a todos aquellos que finalmente se van a acercar al Mesías Salvador, al que nos presenta este Juan el Bautista, del cual dice cosas Juan acá. Él no es el Mesías, él viene a presentarlo, pero detrás de mí, dice Juan el Bautista, viene uno que es antes que yo, y del cual no soy ni siquiera digno de desatar la correa de sus sandalias. Fíjate vos que este Juan el Bautista, respecto de la figura de Jesús, al cual está presentando, bueno, se considera un esclavo, menos que un esclavo todavía. La tarea de los esclavos era servir absolutamente a su amo, ¿no es cierto? Conforme a las costumbres, ¿no es cierto?, del tiempo en que está Juan el Bautista, en que va a estar nuestro Señor Jesucristo. Hay 6 meses de diferencia entre uno y otro. Sabemos que cuando María va a visitar, María, la madre de Jesús, va a visitar a su prima Isabel, madre de Juan el Bautista, esta Isabel estaba ya embarazada de 6 meses. 6 meses mayor que Jesús era Juan el Bautista. Viene antes que Jesús en el tiempo, sí. Pero el que viene detrás en el tiempo de Juan el Bautista es anterior porque viene del principio, viene de la eternidad, viene de la vida. Es el verbo, es la palabra que era en el principio. El verbo se hace carne para habitar entre nosotros y para hacer en su habitación entre los hombres todo aquello que los hombres no pueden hacer, que es recuperar una vida que procede de Dios y que solamente está en Dios y que solamente la puede dar el Dios de la vida. Y este Dios de la vida viene a nosotros, viene en la persona del Hijo. Y este es el que presenta a este Juan el Bautista. Este Juan el Bautista que bautiza en agua para arrepentimiento de las obras muertas, pero que no alcanza a perdonar los pecados. El que viene detrás de él sí lo va a hacer. El Jesús que viene detrás de Juan el Bautista es el que nos va a perdonar los pecados. Juan el Bautista dice acá, y nos dice el mensajero, el profeta, que es el mayor de los profetas, este Juan el Bautista. Fíjate vos en qué tiempo aparece Fabián, ¿no?, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Viene como a unirlos, un puente. Todo lo que decían los profetas en el Antiguo Testamento, inspirados por Dios, llevados por el Espíritu de Dios, uno diría, no es diferente de lo que dice Juan el Bautista. No, simplemente que los profetas del Antiguo Testamento lo anuncian. Denuncian y anuncian, decimos siempre, ¿no? Bueno, este Juan el Bautista profetiza y ve el cumplimiento de la profecía anterior.
ve con sus ojos, oye con sus oídos. Tanto es así, lo vamos a ver en domingos posteriores, probablemente Fabián, que es el encargado de bautizar a Jesús. Uno diría, pero Jesús no precisa ser bautizado, en él no había pecado. ¿De qué va a arrepentirse el Señor? Pero Jesús lo hace. Lo hace en señal de una humildad que viene a enseñarnos a nosotros. Esa humildad que va a ejercer y a mostrar concretamente desde el servicio. Siendo Dios por naturaleza, como hombre se hace siervo de los hombres, y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le da un nombre que está por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se incline toda rodilla, tanto la que están arriba en los cielos como los que estamos en la tierra. El nombre que está por sobre todo nombre, el único mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, el que nos va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, conforme a lo que nos está diciendo Juan el Bautista. Yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, el que es mucho mayor que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. En el Espíritu Santo, en el Espíritu de la vida, en el amor plenísimo del Dios que viene a amarnos y a poner la vida por todos nosotros. El Señor derramó la sangre. Jesús no vino por agua solamente, vino por agua y sangre. Y por la sangre que derrama a favor de todos, de los israelitas, a los cuales primero viene, porque el Señor, conforme a la carne, era israelita, sí, de la tribu de Judá, por supuesto, pero era Dios, por sobre todas las cosas, Dios de todo, de toda la humanidad. Y como Dios va a derramar la sangre por los israelitas y por muchos, como dice, para el perdón de los pecados, por todos, por toda la humanidad. Va a hacer un verdadero bautismo para la vida y la vida en su plenitud. Juan el Bautista bautizaba en agua. Bueno, ya es un precursor, ya es un mensajero, ya viene presentando, allanando el camino. Ya hay un camino que va preparando el Bautista con el anuncio. Y en el medio del desierto se comienza a trazar una calzada para que haya un tránsito posible. Se abajan los montes, se elevan las planicies, se iguala todo. Lo que es desierto se hace fructífero como tierra fértil. Y hay fruto, y fruto para la vida, y fruto para la permanencia en esa vida. Y ese desierto somos nosotros, Fabián. Somos como un desierto, donde no hay posibilidad de vida. Caídos en esta situación en que nos deja la lamentable herencia adámica, la herencia del hombre del barro, del que cayó, de la gracia de Dios, del amor de Dios en que había sido hecho, a imagen y semejanza de Dios, heredamos esa condición. Estamos postrados en pecado y muerte delante del Señor. Viene a levantarnos, a ponernos de pie, viene a igualarnos a todos. Viene a servirnos a todos y darnos la vida a todos, a poner la vida por todos. Juan el Bautista está allanando el camino, está preparando el camino, está presentando a este Salvador de todos. Lo está anunciando. Y como diría Jesús, después, no hay ningún hombre, no hay ninguno nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. Fíjate en esto. Ninguno es mayor que Juan el Bautista. La asignación que le corresponde, sí, claro. Ve y oye aquello que está anunciado por los profetas. ¿Qué es lo que ve y oye? Y ve al Salvador, ve al anunciado, ve al Mesías prometido, al Cristo de Dios, y lo escucha.
Y la palabra del Mesías es la palabra para la vida. Es la palabra que viene a comunicarnos para que seamos también nosotros, como debemos serlo, verdaderos testigos y proclamadores y hacedores de esa misma palabra que proclamamos, la palabra para la vida. Juan el Bautista lo presenta, fiel a su ministerio. Recordemos una cosa, Fabián, Juan el Bautista también murió mártir, sigue dando testimonio. Recordemos que en tiempo de Herodes fue apresado y por un pedido hecho desde una fiesta que hemos visto en su momento, cuando Herodes, el tetrarca de la Galilea, celebró su cumpleaños, estaba presente, una mujer con la que mantenía una relación adúltera, la esposa de su hermano Herodías, que después que bailó la hija de Herodías y encantó a Herodes, le pidió a la niña que pidiera todo lo que quisiera, como realmente recompensa al baile hermoso que había desarrollado en presencia de todos. Esta preguntó a la madre le dijo que pidiera la cabeza de Juan el Bautista, que estaba preso ya en ese tiempo, por orden del mismo Herodes y por influencia de esta Herodías, de esta mujer adúltera, de esta mujer perversa, malvada. Murió mártir, sí, murió decapitado Juan el Bautista, pero cumplió su misión. Ya había hecho lo que tenía que hacer. Fue un testigo fiel de todas estas cosas. Vio al Mesías prometido, vio el cumplimiento por parte de Dios de todas las cosas que Dios hace en todos y por todos. Y aquí lo tenemos. Fíjate vos, con un mensaje de humildad, ¿no es cierto? El que viene detrás de mí, Jesús, el Mesías, el Cristo, es mucho mayor que yo. Mucho mayor, de la cual ni siquiera soy digno, repetimos esto, de desatar la correa de sus sandalias. Y se presentó entonces Juan y presentó al Señor, al Mesías. Vamos a verlo en estos tiempos de Adviento. Siempre decimos, Fabián, ¿hay figuras centrales en este tiempo de Adviento? Sí, por supuesto, sí, siempre la figura es nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a ver el rol, lo estamos viendo aquí ahora, el rol que cumple Juan el Bautista, el profeta. Vamos a ver la figura de María, por supuesto, ¿no es cierto?, la bendita, la elegida, la bienaventurada de Dios, la llena de gracia, va a ser la madre del Salvador de todos. Vamos a ver también las palabras y los silencios de José. Vamos a analizar todo esto en este tiempo de Adviento, que va a culminar el día, sabemos, el día de Navidad, Nochebuena, Navidad, con un festejo a la manera cristiana, que es el festejo que implica el mayor gozo y alegría de un corazón plenamente renovado por la fe en este que viene a ser el Salvador, el Redentor y Salvador de toda la humanidad. Fabián. Bien, a ver, suficientemente elocuente y generoso como cada encuentro a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, como para haber tomado algunos apuntes. A ver, este texto de Marcos comienza: Jesús, Mesías, Hijo de Dios. O sea, qué presentación, ¿sí? ¿Cómo nombrarlo? Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Qué importante que es llamarlo, conocerlo y reconocerlo de este modo, ¿sí? Hijo de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, Dios. Engendrado. Jesús es Dios. En el principio era el Verbo, la palabra, en el principio, antes de los tiempos. Ese principio, siempre decimos anterior e interior, alusivo y elusivo, era en el principio. Es y será el que era, el que es, el que viene. Ha venido. Lo estamos esperando ahora. Primera venida decimos, sí. Ahora lo vamos a celebrar en Navidad. Aquí ya lo está presentando
Juan el Bautista. Aclaramos al principio, Fabián, que esta presentación que hace el Bautista anunciando la presencia del Mesías, recordemos esto, la palabra Mesías es un término hebreo que quiere decir ungido, elegido. El equivalente griego que solíamos utilizar es Cristo. Cristo y Mesías es lo mismo, ¿no es cierto? El elegido de Dios, el Hijo de Dios, el que viene como hombre, el Cristo de Dios. En el principio era el verbo de Dios, la palabra de Dios, Dios de Dios. Bueno, y este Mesías viene al tiempo. Como Mesías está en el tiempo. Está como hombre, el elegido de Dios. Dios asume la naturaleza humana. Dios nos asume a todos. Y Dios asume en sí mismo por Cristo Jesús, su elegido, su ungido, su Hijo, asume el pecado de toda la humanidad. Y paga por todo ese pecado, paga con su vida. Así que una vez que el Señor viene y lleva a cabo el pago de la deuda que tenemos, de la deuda eterna con Dios, que es la vida, no menos que la vida le debemos, el Dios mismo, ¿no?, como hombre viene a pagar con su vida la deuda nuestra. Una vez que ha venido a nosotros, que lo hemos recibido, que hemos creído, que está con nosotros porque nosotros estamos unidos a Él, olvídese ya. Ya está paga la falta, ya está paga la deuda, ya la pagó el Señor. Una vida nueva. Una vida nueva que asumamos y tenemos que asumir y desarrollar si realmente somos fieles a aquello que hemos confesado, que creemos en este Mesías que viene a nosotros, que hacemos como Él nos dice, que obramos según el poder que Él mismo nos comunica con el poder de Dios. Y el poder de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que obra en Jesús en su plenitud como hombre. Y que como Dios configura con Jesús y el Padre, con el Hijo y el Padre, un solo Dios eterno y glorioso, un solo Dios para la vida y la gloria al cual adoramos. Un solo Dios al cual servimos cuando estamos en este mundo, en este tiempo y en este cuerpo. Y así es como somos dignos realmente de llamarnos seguidores de este elegido, de este ungido, de este que viene a ser el Salvador de todos, de este que está presentando aquí el mensajero de Dios, el que está allanando el camino, Juan el Bautista, el mayor como hombre nacido de mujer. Fabián. Bien, preparen el camino, allanen los senderos, ¿sí? Se habla de predicar en el desierto. ¿Cómo armonizan, cómo compatibilizamos preparar camino, allanar senderos y en el desierto? En el desierto es una figura abstracta del interior, como mencionaste en respuestas atrás. El desierto es un lugar físico porque digo, es difícil imaginar frutos en un lugar donde lo único que hay es tierra, es arena, y no hay vida posible, ¿sí? ¿Cómo vemos estas tres situaciones que podrían ser físicas, caminos, senderos, desiertos, pero que tal vez estén implicando otro tipo de análisis, otras alegorías, Miguel? Claro, Fabián, el desierto es histórico y es simbólico al mismo tiempo. Vamos a tomar la simbología, pero desde el punto de vista espiritual. No nos detengamos en el mero hecho literario. Dijimos al principio, el desierto somos nosotros, pero hay un desierto real, concreto, sí, por supuesto. Es un desierto literal, en el cual estuvo el Señor, por supuesto, y Juan el Bautista, que vivía en el desierto, fíjate vos.
Ahí nos dice el relato, se alimentaba de langosta y miel silvestre, sí. Era un hombre aislado del mundo, ahí profetizaba, ahí anunciaba. Es un desierto, pero ese desierto nos ilustra a nosotros. En nuestra condición espiritual no damos fruto. Es como el desierto donde no crece el árbol de la vida. Ese desierto que somos nosotros se hace finalmente camino transitable, porque el Señor que viene a nosotros es el camino, y es un camino espiritual, y es un camino nuevo y vivo, y es un camino que está en nosotros que tenemos que transitar siguiéndolo a Él. Pastor de las almas, guía espiritual, nos conduce a la vida y su plenitud. Y entonces en ese desierto, donde no hay fruto de vida alguno, todo se va transformando. Y entonces lo que es estéril, como era la madre de Juan el Bautista, se hace fértil. Lo que es desierto se hace tierra firme, como en la parábola del sembrador. ¿Recordás, Fabián? Que daba fruto abundante de la semilla de la palabra. Así nos transforma el Señor a nosotros, de este desierto que somos, muertos en pecado y muerte, a una tierra firme donde crece y se hace fértil la semilla de la vida, la palabra que nos viene a traer, y la vida en esa palabra que es el Señor mismo, que es el camino en nosotros, y que finalmente es verdad. Y es la vida hacia la cual nos va a guiar precisamente por esa calzada que dice la traducción isaiánica. Si leemos la profecía contenida en el capítulo 40 del profeta Isaías en el Antiguo Testamento, ese camino, esa calzada en el desierto, es el Señor en nosotros, y nosotros transitándola, siguiendo a Él, transformados por Él y en Él, en aquello que el Señor hace. De lo que es arena, estepa, hace todo un campo fértil, que da fruto abundante y fruto de vida. Lo es Él en nosotros, lo somos nosotros en Él y por Él. Fabián. Muy bien, creo que es un interesante momento de nuestro encuentro a la luz de la palabra para que descanse el señor Miguel Carreras y trabaje Silvia Patricia, que en realidad trabaja permanentemente desde la silenciosa operación técnica, y con ella vamos a disfrutar este segmento musical, el coro de dos en Dios, nos va a traer para iluminar este texto de San Marcos, esta explicación del señor Miguel Carreras, esta canción, Preparen el Camino. Llega la música a Radio Fe Latina. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Juan proclama en el desierto, ya se oye su pregón. Cambien todos hoy sus vidas, que ya viene el Salvador. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Voz de Juan que clama fuerte, vengan a pedir perdón, dejen todos sus pecados y reciban al Señor. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor,
Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Renunciemos las envidias, odios, celos y rencor. Perdonemos al hermano, como Dios nos da el perdón. Preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor, preparen el camino del Señor. Hay que construir un reino de justicia, paz y amor, construyendo un mundo nuevo, mientras vuelve el Redentor. Muy bien, el segmento musical, la pausa musical, el buen gusto de cada encuentro de Silvia Patricia en la elección musical. El coro de Dos en Dios nos permitió escuchar Preparen el Camino desde Radio Felatina en este nuestro encuentro a la luz de la palabra, segundo domingo de Adviento, 10 de diciembre de este año 2023, donde la liturgia nos está proponiendo el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 8. Señor Miguel Carreras, bautismo de conversión para el perdón de los pecados. ¿El bautismo borra, el bautismo purifica los pecados confesados, Miguel? Vamos a ver que la palabra bautismo quiere decir baño, ¿no? Un baño en las aguas del Jordán. Ahí se bautizó nuestro Señor Jesucristo, y el que lo bautizó justamente fue este Juan, por eso le llamamos el Bautista, el que bautizaba, claro está. Ahora, ese bautismo, ¿qué hace? El bautismo de Juan, por ejemplo, dijimos recién, no perdonaba los pecados, pero nos recordaba que estábamos en pecado, como la ley de Moisés. Uno diría, ¿la ley de Moisés perdonaba el pecado? Bueno, nos recuerda que estamos en pecado, nos avisa cuáles son las faltas, qué es lo que no tenemos que hacer, y qué es, y esto lo hace primero que antes, qué es lo que debemos hacer. Debemos amar, porque en el amor está el cumplimiento de todo lo que Dios nos pide, y que debe ser una ley para la conciencia, abierta por la palabra del Señor, despierta por esa palabra, despierta la luz a la vida, la luz de la vida. Baño sagrado. En el nombre de Jesús es un baño sagrado, claro. El Señor perdona los pecados. Dios perdona los pecados. Solamente Dios perdona los pecados. Y este que viene a nosotros, precedido por su mensajero, por el Bautista, es el que viene a perdonarnos. Viene a perdonarnos y a poner la vida por todos nosotros, la vida que no tenemos. Por eso ahora, por ese bautismo en el nombre del Dios eterno, es que tenemos perdón de las faltas. Perdón por el arrepentimiento de las obras muertas, por la confesión de las mismas. El Dios que perdona la culpa, el Dios que, uno diría, sanciona la falta, sí, y perdona la culpa y nos libera, pero para eso paga la deuda que no podemos pagar nosotros, y para eso viene este anunciado por el Bautista, viene este mensajero a anunciar a este libertador, a este Salvador que viene detrás de él y que es antes que él, porque es Dios, y con el poder de Dios, pero como hombre, en nuestra naturaleza, viene a perdonar en nosotros los pecados que cometemos como hombres, en esta naturaleza humana.
que Dios ha hecho imagen y semejanza suya, por lo cual uno diría, humanos somos, sí, pero a veces demasiado unidos, humanos, como diría aquel filósofo Nietzsche, ¿no? Sí, demasiado humanos, Somos humanos, pero también cristianos, sobre todo cristianos. Y somos imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza perdida, bueno, el que viene a nosotros viene a recuperarla. Viene a darnos a nosotros la verdadera forma que Dios hizo en nosotros, para que veamos en nosotros al Dios que es nuestro creador, nuestro hacedor. A partir de ese bautismo, de ese baño nuevo en Cristo Jesús, en que empezamos a tener verdaderamente el perdón de las faltas, porque el que nos perdona es el mismo Dios, y el que como hombre puso la sangre por todos nosotros, pagó con su vida. A la verdad muerto en la carne, como dice Pedro, sí, pero hecho vivo en el Espíritu, en el cual viene a nosotros para comunicarnos el poder de poder hacer lo que se debe querer, y lo que se debe querer es amar. Y amar es vivir. Y podemos hacerlo porque el amor de Dios está depositado plenamente en nosotros. Por la fe que bautismalmente, confesamos a partir de este bautismo, en donde el Señor realmente nos libera y perdona la culpa. Si hay en nosotros el verdadero arrepentimiento de obras muertas. Fabián. Bien, Juan el Bautista bautizaba con agua. Juan el Bautista es importante, ¿sí? Ahora, Juan el Bautista es importante. Jesús es trascendente, trasciende la importancia de Juan el Bautista, más allá de la intrínseca importancia del precursor. Vos fíjate que Juan el Bautista era un hombre, siempre lo decimos, era un hombre enviado por Dios. Bueno, vaya la responsabilidad que tenía y la importancia que tenía, y la importancia de la función, de la asignación que venía a cumplir. Lo hizo, sí lo hizo. De ahí el tamaño espiritual de Juan el Bautista. Ahora, tu pregunta se orienta a decir, trasciende. Claro, así como decimos tantas veces que el conocimiento entrecomillado, ¿no es cierto?, que decimos trasciende la posibilidad, y aquí agregaremos un término que lo precede, la mera posibilidad de la mente racional en materia de conocimiento. Trasciende, va más allá, el Señor siempre va más allá. Ir más allá es ir a la infinitud, a la plenitud, a la eternidad. Ahí nos conduce. Ahí está la vida, la que nunca deja de ser, la verdadera, la única, la que trae el Señor. Y aquella vida desde la cual viene y por la cual viene a nosotros, y viene a nosotros a perdonarnos. Y ese perdón se hace realmente concreto en nosotros y comienza por nuestra actitud frente a la palabra del Salvador, del Redentor, del que viene a salvarnos. Y lo hacemos desde el punto de vista sacramental, mientras estamos en este mundo, en este cuerpo, a partir del bautismo, de ese baño sagrado. Tomemos en cuenta siempre la figura que nos propone tantas veces el libro de los Hechos, un escrito de Pablo que siempre recuerdo, ¿no es cierto? Vos fíjate que somos sepultados a muerte juntamente con Cristo por el bautismo, dice, o sea, morimos al hombre viejo, ¿no es cierto?, sacramentalmente hablando, ¿no es cierto? El sacramento es el signo sensible de la gracia santificante de Dios. El bautismo es un sacramento desde el punto de vista cristiano. Muertos con Cristo juntamente por el bautismo y juntamente resucitados con Él. Cuando emergemos de las aguas, esa figura de la resurrección. La verdadera resurrección. Murió el hombre viejo en el baño sagrado, cuando nos sumergimos en las aguas.
renace el nuevo hombre con sus obras, la nueva criatura que somos en Cristo Jesús, el cual murió y resucitó por y para todos nosotros, y en él también, por la fe morimos y resucitados y sacramentalmente lo mostramos a partir del bautismo. Ahora, este Juan el Bautista bautizaba, pero no alcanzaba a perdonar los pecados, porque para que ese perdón sea real, tiene que haber también el pago de una deuda, de la deuda contraída por el hombre, el que desobedeció a Dios. Y hay que pagarla con la vida verdadera, no con apariencia de vida. Y el que pone la vida porque es la vida, Él es la vida en nosotros, es este que viene detrás de Juan el Bautista, el que está presentando el mensajero de Dios, el que está presentando Juan el Bautista, el Cristo de Dios, el elegido, el Hijo, el único. Pagó la deuda, la nuestra, y ahora no tenemos deuda para con Dios si realmente confesamos delante de Dios nuestras faltas mediante un real arrepentimiento, y de ahí sí pasamos a la conversión. La conversión quiere decir que verdaderamente hemos creído y obramos según esa fe, que el Señor nos ha donado, nos ha regalado. Esa fe no es un mérito humano, es una gracia de Dios. Pero Dios la da en abundancia, como la dio a María. Ayer celebramos la fiesta de la Anunciación, la llena de gracia, ¿no es cierto? Bueno, la gracia de Dios está en nosotros, pero de nosotros requiere una sincera confesión de las faltas, un verdadero arrepentimiento, y ahí pasamos a la conversión y una vida nueva, y una vida que será eterna si perseveramos, si permanecemos en la misma, unidos a aquel que nos lidera y que nos lleva precisamente, finalmente, a la consumación de esa vida en la eternidad de la gloria. Bien, hablábamos recién, Juan Bautista importante, Jesús es trascendente. Jesús bautiza con el Espíritu Santo, es, el sumum, es lo máximo que se puede aspirar, un Jesús bautizándonos con el Espíritu Santo, es de una trascendencia inigualable, Miguel, este gesto. Es la absoluta trascendencia, es la trascendencia de la vida, Fabián. Nos bautiza en el Espíritu Santo y fuego, sí. El Espíritu Santo es Dios. ¿Quién viene a nosotros? ¿Cuál es el poder de Dios? El poder de Dios en nosotros, por el cual podemos hacer lo que Dios pide en nosotros. Amar. Emmanuel, el nombre de Jesús, recordemos al profeta, ¿no es cierto? Dios con nosotros. ¿Ha estado el Señor con nosotros? Claro que sí. En nuestra semejanza cumplida, en nuestra naturaleza. Y el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Bueno, ahora está en nosotros. Desde la misma gloria nos comunica precisamente la plenitud de la vida, a la cual retorna aquel que puso la vida por todos, para que todos tengamos esa vida y podamos también finalmente, siguiéndolo a él, llegar al lugar donde está él en la plenitud de la gloria, en la unidad plena con el Padre, por el Espíritu Santo que ha venido a nosotros. Él nos bautiza en el Espíritu Santo. Dios en nosotros. Vendremos a Él y haremos morada en Él, dice el Señor, en aquel que verdaderamente cree y cumple. Entonces, aquello que cree desde el infinito amor con que Dios nos ama, deposita en nosotros, y nosotros con ese amor y desde ese amor debemos también proceder con el otro, con el próximo, con el hermano, que finalmente es hermano, porque al igual que nosotros pasa a ser hijo de un mismo Padre. De un Padre para la vida, de un Padre que está en los cielos. Fabián. Muy bien. Miguel, creo que el texto de Marcos queda más o menos explicitado, ¿sí? Mencionabas en alguno de tus comentarios
la lectura del Antiguo Testamento, ¿sí? Pertenece al profeta Isaías en su capítulo 40, versículos 1 al 5 y 9 al 11. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y anúncienle que su tiempo de servicio se ha cumplido, que su culpa está paga, que ha recibido de la mano del Señor doble castigo por todos sus pecados. Una voz proclama: preparen en el desierto el camino del Señor, tracen en la estepa un sendero para nuestro Dios, que se rellenen todos los valles y se aplanen todas las montañas y colinas, que las quebraduras se conviertan en llanuras y los terrenos escarpados en planicies. Entonces se revelará la gloria del Señor y todos los hombres la verán juntamente, porque ha hablado la boca del Señor. Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sión, levanta con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén, levántala sin temor, y a las ciudades de Judá, aquí está su Dios, ya llega el Señor con poder y su brazo le asegura el dominio, el premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede, como un pastor él apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo, lleva sobre su pecho a los corderos y guía con cuidado a los que han dado a luz. Esto es palabra de Dios, Miguel. Te alabamos, Señor. Claro, fíjate vos qué resumen profético en este caso, el lenguaje de Isaías, ¿no es cierto? Qué hermoso lenguaje el del profeta Isaías, uno de los 4 profetas mayores. Fíjate que alguna vez dijimos, Fabián, en aquellos antiguos programas que hacíamos por radio, que si hubiera que darle el mayor premio Nobel de literatura a un autor, tendría que ser Isaías realmente. Qué hermosa manera de decir que tiene. Fíjate la figura que está utilizando. Por eso decíamos que se puede, el desierto, sí, desde el punto histórico y simbólico también lo vemos, ¿no es cierto? Las montañas, los valles. Las montañas y los valles somos nosotros, el desierto somos nosotros. Montaña es aquel que se eleva desde un orgullo y una jactancia, y tantos que hay en este mundo, ¿no es cierto? Y hay que abajarse de esa situación, hay que abajarse a la verdadera sencillez, a la verdadera humildad. Los valles son aquellos que están, bueno, más bajos, ¿no es cierto? Hay que elevarlos también. Los caminos torcidos, hay que enderezarlos. Sí, muchas veces nosotros somos un camino torcido también, Hay que enderezar, hay que igualarnos todos. Y solamente podemos ser igualados por aquel que viene a hacerlo en nosotros, por el mismo amor que nos habita en todos, que es la misma acción en ese amor de este Dios que viene a salvar, que viene a salvarnos. Él se eleva sobre el monte más elevado. Ahí lo ilustra también con estas figuras típicas del Antiguo Testamento. El monte de Sión, la ciudad de Jerusalén. Sí, la ciudad santa estaba edificada sobre el monte de Sión. La Jerusalén celestial, la verdadera, la espiritual, la definitiva, a la cual vamos realmente a alabar y adorar para siempre. La Jerusalén celestial está edificada sobre el monte de Sión celestial, el monte de Dios. Ya es una elevación en el espíritu a la cual tenemos derecho aquellos que en este mundo, desde la humildad, en la cual somos verdaderamente servidores, como fue el Señor que se hizo siervo por todos nosotros, servidores al otro, al hermano, al prójimo, desde el amor y el servicio. El profeta lo está diciendo con su vocabulario profético, ¿no es cierto? Y al igual que Jesús, fíjate que el Señor nos enseñaba por medio de parábolas, ¿no es cierto? Y tomamos los elementos cotidianos, los elementos diarios que conocíamos, desde el más humilde en el conocimiento. No hacía falta ser un profesor de literatura, ¿no es cierto?, para darse cuenta que es lo que nos decía el Señor a través de su docencia parabólica, ¿no es cierto? El Señor ilustraba siempre con los elementos naturales, simples, inmediatos, que estaban a la vista, y a través de ellos nos llevaba a la profundidad más honda,
a la infinitud en el conocimiento, porque nos iba elevando desde lo que somos, desde lo más bajo hasta lo más alto, hasta los cielos mismos, hasta el lugar que tiene preparado desde donde Él viene, donde Él habita y donde quiere habitar con nosotros. Por eso viene a buscarnos y por eso nos lleva, por el infinito amor con que nos ama, al lugar de la plenitud de la vida. Allanad un camino. Ahí está. El profeta y Juan el Bautista, el mensajero, lo presenta a ese camino. En nosotros, en el desierto. Ahora podemos cruzar el desierto. Hay un camino llano que nos permite hacerlo sin la imposibilidad anterior. Ahora está el Señor, que es camino en nosotros. Y nosotros, guiados por Él, vamos al lugar donde nos lleva. Señor Miguel Carreras, cada vez que comenzamos decimos lo que repetimos cada vez que finalizamos. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. Que el Espíritu Santo de Dios los acompañe, los ilumine, les dé la mejor semana posible, y si Él así lo desea, si Él así lo permite, nos reencontraremos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, Miguel, si Dios quiere. Hasta entonces, Fabián, Dios mediante, siempre, y será un gusto, siempre es un gusto. Te mando un abrazo muy grande, Fabián, bendiciones a vos, a todos los tuyos, a toda la audiencia que sigue creciendo realmente. Bueno, Dios bendice estos espacios donde realmente su palabra es aquella que en nosotros llega a tanta gente que tanto la aprecia y que tanto realmente, vive a partir de esta palabra cumplida por Dios en cada uno de nosotros. Hasta entonces, Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.